Uno de los más grandes problemas de la comunicación es la ilusión de que sucedió. A veces tratamos de comunicar y no sabemos cómo hacerlo, terminamos perdiendo el control de nuestras emociones, nos enojamos y total que dejamos de comunicar o a veces ni empezamos la comunicación. Bienvenidos a este podcast La Voz de tu Ser, donde en cada capítulo estaremos abordando temas de desarrollo personal y gestión emocional. Todo esto enfocado a ayudarte a reencontrar la esencia de tu ser y a la vez acompañarte en tu camino al cambio para vivir la vida que quieres vivir. En TEO, The Enlightenment Organization, creamos un mundo más consciente y apoyamos a la evolución de tu ser. Comenzamos. Bienvenido a este podcast La Voz de tu Ser. Mi nombre es Aline Powell, soy experta en relaciones de pareja y conmigo el día de hoy se encuentra Rocío Gaona, o Chio para quien los cuates como se dice por ahí, y ella es una gran maestra de la comunicación. Así que Chio, gracias por estar aquí y por estar compartiendo sabiduría acerca de una comunicación efectiva. Así es, muchas gracias, Aline, el gusto es mío estar aquí y bueno, lo que queremos compartir ahora son algunos puntos de la comunicación eficaz, eficiente, pero desde el ser. ¿Qué quieres decir con desde el ser? Pues mira, lo que yo en el tiempo que llevo estudiando este tipo de técnicas de comunicación, me he dado cuenta que existen muchísimas formas y libros y corrientes que te hablan de cómo manejar la comunicación. Sin embargo, hay un factor bien importante en la comunicación que son estas dos personas que se están comunicando. Entonces, a veces tenemos muchísimos errores por no saber quién soy yo y quién es la otra persona. Entonces, la comunicación eficaz y efectiva que en TEO estamos manejando es hablar y comunicarnos desde quienes somos y conocernos cada uno de nosotros. Exactamente. Entonces, el propósito de estar aquí el día de hoy, en el podcast pasado en que te pude compartir con Chapaev, el gran maestro de la gestión emocional, estuvimos platicando acerca de los 4 pilares de una buena relación, ¿no? Y estos pilares funcionan para relaciones de pareja, para relaciones padres e hijos, cualquier otro ser humano con el que tú te relaciones, estos pilares te funcionan. Entonces, el primero era el desarrollo interno de cada persona, que tiene que ver con lo que tú también estás hablando, ¿no? Te tienes que conocer, tienes que saber qué te gusta, qué no te gusta, qué te duele. El segundo pilar era el pilar de la sanación de las heridas internas, porque ahorita vamos a hablar un poquito acerca de cómo estas heridas también afectan la comunicación. Y el tercero y la razón por la cual estamos aquí el día de hoy es la necesidad que todos tenemos de adquirir y desarrollar nuevas habilidades para poder manejar nuestras relaciones humanas en calidad. De acuerdo, y estos 2 portales que mencionas son un factor importante para la comunicación. Definitivamente, y para cualquier cosa, porque en el podcast pasado hablamos que en las relaciones de pareja y en el manejo emocional son súper importantes, porque como lo acabas de decir, desde quién soy, desde el ser. Entonces, si yo no me conozco, si yo no he trabajado en mis emociones, si tengo pequeños botoncitos o cosas que me molestan de la otra persona, pues la comunicación se va a ir al traste muy fácil. De acuerdo, y quiero agregar a esto que también la parte de sanar las heridas del pasado. Porque muchas veces también nuestras relaciones, nuestra comunicación se ven afectadas por estos incidentes o estas cosas que pasaron en nuestro pasado y pues no hemos sanado, ¿no? Definitivamente. Justamente en las heridas del pasado lo que he observado es que traemos repetición de patrones, de formas que vimos que también nuestros padres o que los adultos se comunicaban cuando éramos niños, ¿no? O sea, si, por ejemplo, tendíamos tener unos padres que se sentaban con nosotros y nos hablaban acerca de las cosas y nos explicaban con paciencia y con amor, pues ese es el modelo de comunicación que también nosotros vimos de niños. Pero si no tuviste eso, por ejemplo, yo no tuve eso, o sea, de mi casa, o sea, cuando me iban a hablar de algo era porque ya era momento de regañarme, ya había yo metido la pata, o sea, y ya era con esta energía de negativo como fallé, en vez de decir como con un tipo de redireccionamiento, retroalimentación o con una forma amorosa de decirme, oye, te equivocaste en esto, esta sería la forma de hacerlo, ¿no? Así es, de acuerdo. Entonces, todo esto lo traemos a nuestro presente en todas nuestras relaciones. Entonces, venimos ya como cargaditos de ciertos patrones o comportamientos también que aprendimos tanto de la familia como también de la sociedad, ¿no? De acuerdo. Una de las frases que me gusta mucho, ya sabes que soy de frases, es que hay una frase que dice que el mayor problema de la comunicación es la ilusión
de que ocurrió, de que hablamos, ¿no? Y este es bien importante y esta es la razón por la cual te compartimos este podcast, porque tú te tienes que asegurar de varios puntos que vamos a ver el día de hoy, de cuando quieres hablar con una persona que realmente estás aplicando estos puntos a tu hora de comunicar, porque a veces pensamos que excelente conversación, gracias por platicar conmigo, me da gusto que te dije todo y al ratito la otra persona parece que no entendió nada. Y si tienes hijos o has lidiado con adolescentes, vas a ver que eso te pasa cada rato, ¿no? O sea, están ahí escuchándote, pero entra, como dicen, oídos sordos, ¿no? Entonces, esta ilusión de que la comunicación sucedió cuando realmente no sucedió, ese es un gran problema que tenemos. Así es. Y fíjate que todas estas ilusiones de comunicación los hacemos tan habituales que no estamos conscientes de que estamos cayendo en esta no comunicación. Y creo que eso vamos a tratar algunos puntos el día de hoy, ¿correcto? Así es. Y justamente la no comunicación, que es evitar completamente la comunicación. O sea, le evitas, le sacas la vuelta a la persona, huyes de la comunicación difícil. Cuando te dicen esas clásicas palabras, tenemos que hablar, ¿no? O sea, inmediatamente, porque a veces me pasaba mucho a mí, escuchaba esas palabras y inmediatamente hacía como que, chin, ¿qué hice? Ya me equivoqué, me va a regañar por lo mismo que te decía de mi niñez, ¿no? De acuerdo. Y también yo he visto personas, y a mí también me ha pasado, de que en el tiempo de que no se da la comunicación, mi mente está pensando qué va a pasar, qué me va a decir, justo esto que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿qué fue el error que yo cometí? Entonces la comunicación se entorpece porque estamos como cuidando y evitando cometer errores, ¿no? Entonces ya llegamos predispuestos cuando está ahí, se da el día de la comunicación o en el momento en que tenemos que comunicar, ¿no? Y que suponemos lo que la persona nos tiene que decir, ¿no? Tal vez tú piensas que, no sé, tal vez está en malos pasos y tú piensas que esa persona te va a decir, me está haciendo infiel, ¿no? Y tal vez nada que ver, ¿no? Y ya te comienzas a hacer todas estas historias en tu cabeza de lo que la persona te va a decir y realmente no sabes. Y entonces tú ya llegas como a la defensiva, llegas ya con una energía como de autodefensa a lo que sea que te vaya a decir. La verdad es que ni siquiera sabes lo que te va a decir. Por ejemplo, el otro día me estaba compartiendo uno de mis estudiantes que su jefe le había hablado y le había dicho, oye, tengo que hablar contigo, tengo que verte en persona, ¿no? Y todo el día se la pasó paniqueado, ¿no? Y cuando por fin le digo, oye, al otro día le pregunté qué pasó, es que me quería dar un cheque como reconocimiento a mi trabajo, ¿no? Y así como que, ya ves, ¿para qué te preocupas? Pero pasó todo el día súper preocupado porque no sabía lo que le iban a decir. Así es, de acuerdo. Y así como este ejemplo, también quiero decirte que yo me he topado con personas que están en una relación en donde a veces tienen que comunicar algo bien importante y sus temores, sus miedos, no les permiten tener ese acercamiento con la persona. Entonces, esta parte de los miedos que traes es parte del trabajo interno que tienes que hacer para poder hacer una comunicación efectiva. Sí, de acuerdo, porque algo que también me ha pasado con las parejas que trabajo es que luego no se dicen cosas por justamente este miedo y se quedan atorados y simplemente siguen y siguen y siguen sin comunicar. Y se supone que esta es la persona con la que tienes que hablar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a ver las soluciones. ¿Cómo le hacemos para huir o para evitar huir? ¿Cómo le hacemos para asegurarnos que vamos a tener la comunicación? Mira, uno de los puntos importantes, como ya mencioné, es tu trabajo interno, porque muchas veces evitamos comunicar por miedos, temores. Muchos de los ejemplos que pusimos aquí es con relación a qué es lo que va a pasar, ¿no? Tememos lo que va a pasar. Entonces, el trabajo interno es fundamental. Ese es punto número 1. Ahora, si no sabes cómo hacerlo, es importante que tú recurras y pidas apoyo a alguien que ya lo ha hecho. Ve a un especialista. Te comentaba el otro día que había estado con una pareja en donde había sido yo mediadora para ir mediando la comunicación entre ellos. Entonces, puedes recurrir a todos ellos. O sea, el punto aquí importante es que pidas apoyo, acudas para liberar todo lo que te evita comunicar y pues adelante. O sea, tienes que comunicar, ¿no? No hay otra forma. O hasta que sí, de acuerdo. Y hasta que si yo tengo este miedo a comunicar, cuando voy a decir
lo que le quiero decir a esa persona, ahora sí que armarte de valor y decir, ya, chinsuma, voy, ¿no? Decirle, sabes que tengo algo que decirte, que la verdad me cuesta mucho trabajo decírtelo, tengo mucho miedo a tu reacción, así que te pido que nada más me escuches con una mente abierta, me dejes decir lo que te tenga que decir y luego platicamos, porque por lo menos le estás diciendo lo que estoy sintiendo en este momento para que la persona también sepa que no nada más aquí vas bien feliz a decirle algo difícil, ¿no? De acuerdo. Y aquí para esto entran varias técnicas de comunicación que pues en TEO, o sea, las enseñamos, ¿no? ¿Correcto? Exactamente. Correcto. Ahora, algo que también he visto es que luego la gente trata de manejar comunicación difíciles o una conversación importante, no sé, sobre el dinero, sobre el futuro de nuestra relación, sobre cosas feas tal vez, ¿no? En medio de los niños corriendo y jugando, ¿no? Con la suegra ahí escuchando, o en un restaurante ocupado, o ¿sabes qué? Tengo media hora para hablar, vamos a hablar inmediatamente, ¿no? Y no te da tiempo. Así que, ¿qué opinas tú acerca de como el lugar y el espacio que uno debe de tener para tener conversaciones? Pues definitivamente tienes que buscar el lugar adecuado, en donde no tengas que ser interrumpido, no tengas que tener distracciones. Hoy, si te das cuenta, tú ves a las personas comunicando y están distraídos usando el celular o ya les entró la llamada. Entonces, dejas fuera el ciclo de comunicación, lo rompes por cualquier distractor. Entonces, aquí lo recomendable es que busques un lugar en donde estés en privado y no vayas a ser distraído o interrumpido, ¿no? Uh-huh. Algo que yo siempre me ha gustado mucho es buscar salir a caminar, ¿no? A un parque donde está la naturaleza, donde no se siente como el ruido, la presión tanto de la ciudad, sino que realmente puedas sentarte en una banquita y tenerlo, ¿no? Tener una conversación donde ahora sí que dejamos el celular en la casa o en el carro y en este momento nos vamos a dedicar ese tiempo para tener la conversación que tenemos que tener. Ahora sí que darle tu atención total a la otra persona. De acuerdo, entonces buscar un lugar privado, ¿no? Uh-huh. También que no estés rodeado, si tienes hijos, asegura de dejarlos en un lugar donde vayan a ser cuidados, porque muchas veces también he visto que cuando hablan cosas serias, los niños escuchan, ¿no? Uh-huh. Y muchas de esas conversaciones luego se quedan grabadas en los niños. Es súper importante esto que dices, un lugar privado, principalmente con las características que tú estás describiendo, ¿no? De acuerdo. Y algo bien importante, aparte del lugar, es el tiempo, porque luego tratan de tener una conversación profunda, difícil, o donde van a haber emociones fuertes en 20 o 30 minutos. Y a mí al menos en mi experiencia, conversaciones difíciles tienes que darte chance unas 2 horas para hablar y tal vez a través de un transcurso de varios días, o sea, 2 horas por una semana, ¿me explico? Entonces sí tienes que darte ese tiempo. De acuerdo. Entonces, el asignar tiempo, el saber que tienes que tratar temas de importancia, tienes que asegurar que hasta que quede claro, hasta que quede todo manejado, no importa el tiempo, bien dices tú, hay temas que vas a tardar tal vez hasta meses, ¿no? A poder ponerse de acuerdo para poder instalar algo favorable para las personas que están dialogando, ¿no? Entonces, definitivamente, no ir limitados de tiempo. Uh-huh. Y saber que, o sea, tal vez la primera vez no funcionó, tal vez nos enojamos, ahorita vamos a hablar acerca de las emociones y todo eso, tal vez no nos entendimos, tal vez alguien interrumpió, lo que sea, entonces tenemos que retomar esta conversación, como dices tú, una y otra vez hasta que ambos estemos satisfechos con el resultado de esta comunicación. De acuerdo, y aquí entra un poco también la parte que te comentaba de la ayuda, porque muchas veces no sabemos que existe esa posibilidad de ir tocando el mismo tema en diferentes momentos, uh-huh. ¿Sí? Entonces crees que ya se acabó la conversación, aquí se quedó y quién sabe en qué quedó, ¿no? Uh-huh. Pero se cerró y se acabó. Y sigues tu vida así, ¿no? Y bueno, se van acumulando resentimientos, malos entendidos, etcétera, y eso deteriora cualquier relación. Sí, de acuerdo. Entonces, ya estás ahí, ya tienes el tiempo, ya dejaste de oír, ¿no? Ya le dijiste a la persona que quieres hablar de algo importante y luego entramos a una serie de, o sea, no me gusta decirle errores, pero sí puedo decir que son como topes o acciones o formas de tratar a la otra persona que entorpecen la comunicación y a veces hasta la pueden llegar a echar a perder. Entonces, uno de ellos es comenzar a hacer suposiciones, ¿no? Donde tú, por ejemplo, ya, como lo dijimos hace ratito, ¿no? Tú piensas que ya sabes de qué va a hablar esta persona, ya vienes, ahora sí que listo para pelear, ¿no? Cuando no tienes ni idea de que siquiera lo que está diciendo la persona, ¿no? De acuerdo. Y fíjate que esta parte, independientemente de lo que estás sintiendo,
involucra mucho la parte de tu mente, cómo tus pensamientos se aceleran o se anticipan hacia lo que puede suceder. Entonces, esta parte de ir creando de lo que ya te va a hablar la otra persona, híjole, no sabes cómo entorpece la comunicación, ¿no? Esa es una. La otra es que cuando ya te estás comunicando, la persona todavía no termina de decirte lo que te quiere comunicar y tú ya estás suponiendo o interpretando qué es lo que te quiere decir, ¿no? Entonces, eso, créeme que ha sido uno de los factores súper importantes a mejorar, porque si no, la comunicación no puede avanzar. Entonces tienes que ser paciente. Escuchar con atención también. ¿Qué significa escuchar con atención? Es esto precisamente, es estar ahí, o sea, estoy sentado solamente aquí a escucharte. Uh-huh. No hay distractores. Trato de mantener mi mente y mis pensamientos en calma, buscar entender qué es lo que me estás diciendo, mostrarte curioso por lo que la otra persona te quiere decir. Uh-huh. ¿Sí? Incluso puedes ahí verificar, oye, es que lo que tú me estás tratando de decir es esto. Uh-huh. Hacer preguntas de verificación. Hacer preguntas, uh-huh, en lugar de decir, es que me dijiste esto. Uh-huh. ¿Sí? Porque si no, entendí esto. Uh-huh. Oye, estoy entendiendo que lo que me quieres decir es esta cosa. Uh-huh. Entonces, esa parte te saca de esta yo le digo hábito, porque uh-huh, lo haces como inconscientemente de estar suponiendo. Entonces, esa es una muy buena práctica. Preguntas, interésate en conocer qué es lo que está sucediendo con esa persona, por qué te lo está diciendo. Uh-huh. Y es bien importante con el punto anterior, porque si tú estás a la defensiva, si tú ya hiciste suposiciones, en tu mente vas a comenzar a hacer como, híjole, tengo que contestar esto y me tengo que defender con el otro y está equivocado, ¿cómo me está diciendo esto? ¿No? Entonces, cuando estás en esta parte de tu energía de estar mucho a la defensiva, no estás reconociendo, no estás escuchando. Y como dice ese dicho, no, o sea, Dios nos dio 2 oídos y una boca para que los utilicemos en esa proporción. Así es, de acuerdo. Entonces, total escucha, presente. Uh-huh. Uh-huh. Estando aquí, interesado en saber realmente lo que me quieres comunicar. Y creo que conectado a esto viene el siguiente punto, que es no interrumpir. No, porque si realmente estoy interesado y te estoy escuchando, voy a dejar que digas todo el punto, todo lo que tú tengas que decir, ¿no? Así es. Y pues si te das cuenta, la mayoría de las personas a veces no terminas de completar una frase o ya te la completó él, ¿sí? Y es una interrupción al ciclo de comunicación, o bien simplemente con el afán de decir, es que eso no es cierto, eso que estás diciendo no es cierto, estás a la defensiva. Entonces no permites que fluya de forma natural la comunicación. Entonces, ese es uno de los otros hábitos bien interesantes a trascender para tener una excelente comunicación en cualquiera de tus relaciones. Y creo que ese de interrumpir es como también la presunción, que es una forma de como importancia personal, de estar diciendo, yo ya sé lo que vas a decir, ¿no? Que te puedo completar tu oración. Y la verdad, a mí lo que me ha pasado es que yo a veces no sabía lo que la persona me iba a decir y yo nada más estaba otra vez suponiendo que yo sabía. Y eso es como un súper mal hábito porque yo no sé lo que pasa en la cabeza de la otra persona, no tengo idea de lo que siente y todo eso, y pues por eso es la comunicación, porque necesito saber lo que esa persona siente. No soy yo aquí la lectora de mentes y emociones para saber qué está sintiendo, pensando y qué me quiere comunicar. De acuerdo. Y esta parte que tú estás mencionando en este momento es la parte de un desconocimiento y un no saber de qué realmente se trata la comunicación y de las partes que lo involucran. Entonces, bueno, pues al comunicarte es fundamental y también aprenderte a conocer a ti mismo. De acuerdo, totalmente. Ahora, dentro de la comunicación, que es el próximo punto también, es que cuando yo quiero a veces comunicar algo negativo, a veces no sé cómo decirlo y termino culpando a la otra persona de lo que pienso, de lo que sucedió, de por qué está todo mal, ¿no? O sea, porque a veces no sabemos cómo discernir el problema y entonces si hay ese problema entre nosotros, tú debes de ser la culpable, ¿no? Entonces he visto que la culpa, al menos en mis relaciones también lo he aplicado mucho porque luego busco hacer la otra persona que se sienta mal, que se sienta culpable para que las cosas cambien. Uh-huh. De acuerdo. Y fíjate que esto que estás mencionando está muy en paralelo en el autoconocimiento, ¿sí? Hay una parte del conocimiento de la importancia de tomar responsabilidad por lo que tú estás viviendo y sintiendo. Entonces, es muy habitual en las relaciones, en cualquiera, es que
tú me hiciste enojar, ¿no? Ujú. En lugar de decir, pudiendo decir, oye, es que la otra vez que hablaste y te dirigiste de esta forma conmigo, yo me enojé. Entonces, cuando tú dices yo, es la toma de responsabilidad. Pero esto realmente luego no nos los enseña, no lo aprendemos, ¿no? Entonces, esto es parte del autoconocimiento, el saber que tus emociones son tuyas. Puedes decir a otra persona haber hecho alguna acción que tú sentiste que no fue positiva para ti, pero realmente quien tiene el control de sus emociones eres tú. Entonces, es muy habitual estar culpando, es que tú dijiste, tú me hiciste, tú no hiciste, etcétera. ¿Y cuál va a ser el resultado cuando tú te diriges a una persona de esa forma? Pues que la persona se va a defender y va a contraatacar y va a decir, no, como yo el culpable eres tú. De acuerdo. Ajá. Entonces, te das cuenta del mecanismo, nada más con que tú comiences a tomar responsabilidad por lo que tú estás sintiendo, va a evitar muchos de estos problemas, ¿no? Del estar confrontándose unos a otros, porque es habitual y es muy común que te defiendes. Así es. Y en este proceso de la defensiva, de sentirte culpable y eso, también tendemos a malinterpretar lo que la persona nos quiere decir, ¿no? A veces, porque yo amo a la otra persona, yo no quiero causarle mal. Entonces, si esta persona me está diciendo que yo soy el culpable, pues yo no quiero ser el malo, por lo tanto te la voy a regresar, ¿no? Entonces, o se la regresamos al gobierno, o se la regresamos a los hijos, o a la suegra, ¿no? Pero siempre estamos buscando como deflectar o evadir esta toma. Y comenzamos a malinterpretar la comunicación. Uh-huh. Fíjate, uno de los males entendidos, y lo he visto mucho en pareja, cuando tú te diriges de esa forma culpando a la otra persona, es que lo que tú me dijiste me hizo sentir muy mal, muy triste, que no me valoras, ¿no? Ajá. Entonces, la otra persona dice, ay, caray, ¿sí? Entonces, lo que ella quiere decir es que pues ya no estoy yo alineado a su vida, ¿no? Entonces, quiere decir que está perdiendo interés en mí. O sea, y la otra persona lo único que te está queriendo decir es cómo se está sintiendo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? No que ya no hay compatibilidad, no sé, en la pareja, ¿no? Uh-huh. Entonces, interpretamos de forma diferente o suponemos, es malinterpretación porque no es suposición. Ajá, es una malinterpretación del comunicado que me quieren dar, ¿no? Y eso siento que se conecta mucho a la parte del desarrollo interno otra vez, porque honestamente, todo regresa a ti, todo regresa a tu ser, a lo que tú tienes que trabajar, a lo que tú tienes que realmente conocerte. Y esta parte es de que a veces no hablamos el mismo lenguaje emocional que la otra persona, ¿no? A veces, por ejemplo, no es de ley, pero muchas mujeres tienen mucho más conexión con sus emociones que los hombres. Y entonces, cuando estoy tratando de hablar con mi pareja y él no tiene esta conexión emocional conmigo, malinterpreta mis emociones como un problema a resolver, en vez de que solamente te estoy expresando lo que siento en este momento. Y quiero decirte que lo que he visto en la mayoría de las parejas, cuando la mujer se expresa de esa forma de sus emociones, hay muchos hombres que se paniquean porque no saben cómo manejar esas emociones. O papa, ¿no? caliente, ¿no? Sí. Sí, entonces esta parte del autoconocimiento, de conocer qué son las emociones que puede tener una mujer, cuáles son las emociones que yo tengo como hombre, empezar a saber por qué, de dónde vienen esas emociones, qué las causa, te va a ayudar muchísimo a tu comunicación. Por eso para nosotros es bien importante no nada más hablar de una comunicación tradicional, como te lo mencionaba en diferentes libros, ¿no? Que hay diferentes libros o corrientes que hablan, sino el ser es un factor fundamental. Sí, sus porque emociones. Te podemos apoyar y te podemos compartir y en TEO tenemos muchas herramientas de esto, flujos de comunicación, paso por paso, cómo los tienes que manejar, palabras que tienes que evitar, palabras que puedes usar, pero nada de eso importa si la persona o el ser que está comunicando no lo está haciendo realmente con todos estos factores manejados. Ahora, las emociones es uno de los factores fundamentales y ahora sí que dejamos casi lo mejor al último, que es que cuando estamos comunicando, a veces dice la otra persona algo o me acusa de algo y comenzamos a perder el control de nuestras emociones. Nos enojamos, nos sentimos tristes, nos sentimos culpables, resentidos, comienzan a salir cosas del pasado y comienzan a ver los golpes, ¿no? Emocionales. De acuerdo. A mí me pasaba que siempre me molestaba
y también decía cosas que no tenía que decir, ¿me entiendes? Ajá. Y luego ya no nada más me sentía mal por la parte de haberme molestado, sino por lo que había dicho, Lo ¿no? que dije. Ajá. Entonces, esa parte no sabes cómo, pues creo que todos hemos vivido esta situación, ¿no? Muchos de nosotros hemos vivido por estar fuera de control de nuestras emociones, estropeamos la comunicación, estropeamos la relación. Entonces, es fundamental tu trabajo interno, el manejo de tus emociones para poder tener esta comunicación en armonía, ¿no? Con las personas que están a tu alrededor. Y siento que en esta parte de las emociones tú siempre tienes derecho a sentir lo que estás sintiendo. O sea, sabes que si te enojaste, si te sientes mal, si te sientes triste, si te sientes traicionado, lo que sea que tú sientas en ese momento en la comunicación es perfectamente válido. Lo que no es válido es qué haces con esa energía. Se la avientas a la otra persona, le dices cosas hirientes, ¿no? Porque como a mí me duele, ahora te tiene que doler a ti también, ¿no? Y a veces no puedes deshacer lo que dijiste. A veces en ese momento de enojo, en ese momento de arrebato, terminas diciendo algo que, como dices tú, literalmente puede destruir la relación en ese momento. De acuerdo. Y pues aquí es la parte también del conocimiento de que cuando surgen este tipo de explosiones emocionales, si tú sabes qué son, puedes entender por qué la persona está diciéndolo. Entonces, no lo tomas personal, pero es parte del autoconocimiento. Mientras tú no sepas esta parte de quién eres tú, que muchas veces de las cosas que te van a decir no están dirigidas exactamente a ti, entonces no va a haber problema. El punto aquí importante es que no nos conocemos. ¿Okay? Y cuéntame un poquito acerca de qué es esto de autoconocimiento, porque hemos hablado que es parte de tu desarrollo personal, tu desarrollo interno. También lo menciono como un parte de sanación, como las heridas del pasado, malentendidos o también falta de conocimiento. Pero ¿qué es realmente como el autodescubrimiento o autoconocimiento? Mira, muchas veces todos los seres humanos sabemos que tenemos emociones que son las que primeras se manifiestan en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, el saber, oye, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿De dónde viene? ¿Qué lo está causando? Muchas veces esta parte emocional viene de heridas del pasado o de incidentes que vivimos cuando éramos pequeñitos, ¿no? Uh-huh. Pero tú no te das cuenta, estás en tu día a día y no te das cuenta que eso es el reflejo de esta parte que tú viviste. Entonces, el trabajo interno se trata de ir adentro de ti. Por supuesto, tienes que ser guiado porque yo me acuerdo que en mis primeros intentos de autoconocimiento, yo entraba, cerraba mis ojos y lo primero que encontraba era toda esta parte que se movía emocionalmente negativa en mí, ¿no? Cosas feas a veces. Sí, cosas dolorosas. Muy feas, pero al no tener quien me dijera qué estaba pasando y por qué lo estaba viviendo, pues me asustaba mucho. Uh-huh. Entonces, para la parte de tu trabajo interno, de ir a conocer tus emociones, que pues si estudias con nosotros en Teo vas a poder identificar cuál es la verdadera causa de ellas, y cuando tú identificas la causa de todas estas manejos emocionales, entonces vas a poder corregirlo. Retomas el poder. Retomas tu poder, uh-huh. ¿sí? Entonces, es un viaje adentro de ti, que al menos el tiempo que yo llevo aquí estudiando en Teo y pues ahora con la oportunidad de ser maestra, yo no me había dado cuenta toda la cantidad de cosas que puedo rescatar de mí misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un viaje muy bonito. Una de las cosas que yo les digo mucho de las personas que se acercan conmigo es que cuando tú inicias este autodescubrimiento, es como si vieras la puntita del iceberg, ¿no? Y cuando te metes das cuenta, o sea, te das cuenta que hay una enorme cantidad de cosas a trabajar, ¿no? De acuerdo. Entonces, es un viaje muy bonito. Es empezar a saber quién realmente tú eres. Uh-huh. Te vas a topar con algo bien hermoso. De acuerdo. Y pues en esta parte, ya para ir cerrando, siento que en este proceso de autodescubrimiento también vas conociendo a la otra persona en la comunicación. Y una de las cosas que he encontrado, que es el último punto que me gustaría tocar el día de hoy, es que yo tengo la razón.
¿no? O sea, como yo vivo en este mundo, ¿no? En este ser, o sea, y este ser, yo pienso que mis ideas, mis emociones, mis pensamientos, quien yo soy es lo correcto, es lo justo, es lo adecuado, y tengo esta idea de que la forma en que yo veo el mundo es la forma correcta de ver y hacer las cosas, y no reconozco que la forma en que yo soy y veo el mundo es el resultado de la experiencia que yo he tenido de niñez, de mi educación, de mis ejemplos, hasta de mi cultura, ¿no? Entonces, y cuando yo voy a comunicar con la otra persona, ¿con qué me encuentro? Con algo totalmente opuesto a lo que yo estoy pensando que es lo correcto, ¿no? Ajá, o diferente, ¿no? Diferente, ajá, ¿sí? Entonces no hay coincidencia y ahí empieza la lucha por la razón, porque claro que yo voy a defender también mi punto de vista, ¿no? Claro, yo tengo la razón. Ajá, pues ¿cómo vas a tener tú la razón? Pues no la tienes tú, yo estoy correcta. No, pues la que está mal eres tú, ¿no? Ah. Entonces empieza toda esta lucha, ¿no? Y muchos conflictos, muchos problemas por estar en esta lucha de querer tener la razón. Entonces, ¿qué se hace aquí? ¿Qué crees que se puede hacer aquí? Pues creo que una de las cosas que puede evitar ese tipo de como discusiones o conflictos es comenzar a darla, ¿no? Si es una lucha por algo, entonces, ¿por qué tenemos que estar luchando por la razón? Y hay una frase que dice mi maestro que o quieres la razón o quieres la relación. No, o sea, porque yo he visto relaciones destruidas entre madres e hijas porque una persona terca que así deben de ser las cosas. Y eso pasa mucho con generaciones anteriores, ¿no? Tal vez mi mamá tiene una idea de cómo deben de ser las cosas a su manera porque así fue criada y esa fue la sociedad en su momento. Pero ahorita ya son muchos años después, ha habido una evolución y ya no son así las cosas. De acuerdo. Entonces, este dicho que dice el maestro, mi papá lo decía de otra forma, ¿sí? Para neciar se necesitan dos. Entonces, es muy fácil. Realmente cuando lo ves de esa forma, puedes reconocer que dices, bueno, prefiero la relación, ¿no? Y aunque mi punto de vista sea totalmente opuesto a lo que esta persona está diciendo, pues por la relación decido, está bien, ¿no? Está bien, en este momento, pues es la forma en que tú piensas así, no voy a discutir con eso, ¿no? Tienes razón. Tienes razón. Ahora, cuando dices tienes razón, no quiere decir que estás de acuerdo, simplemente, pues que su forma de pensar, su forma de ver las cosas, pues es la forma en cómo la ve. Que no tiene derecho a pensar así, que tiene derecho a creer eso, que tiene, aunque ahora sí que tienes todo el derecho a tu opinión equivocada, ¿no? Pero tiene derecho a pensar la persona así, o sea, y el hecho que yo me ponga a pelear con ella, a discutir o decirle estás mal, no va a hacer que esa persona cambie su forma de pensar. Esto es algo que enseñamos ya en el programa avanzado de comunicación de Teo, donde si tú quieres que la persona cambie su forma de pensar y puedas realmente llegar al diálogo o a que se comprendan uno al otro, tienes de que dejar la lucha por la razón. De acuerdo, sí. Hay muchas técnicas para poder plantearle a la persona otra posibilidad de ver las cosas, pero no luchando, porque eso es un cuento de nunca acabar. Y no atacar el carácter, ¿no? Ay, es que estás bien mensa, ¿cómo se te ocurre pensar así? Estás mal, ¿no? O sea, no dices palabras hirientes, no dices etiquetas, no dices cosas para invalidar a la otra persona y decir que está mal, porque esa es otra forma de lucha por la razón, sino al contrario, o sea, tienes razón, o sea, déjame considerar tu punto de vista, podemos seguir platicando de esto. Y esa es parte de lo que decíamos al inicio, ¿no? Que a veces la comunicación tiene que ser diversas secciones o diversos capítulos en la comunicación en lo que vamos platicando acerca de estos puntos antes de tratar de buscar la solución. De acuerdo. Así es. Ok, pues Chío, súper interesante. Creo que si seguimos así podemos hacer muchos podcasts solamente de este tema tú y yo. Entonces, si te gustaría realmente comenzar este proceso de autodescubrimiento, porque ya en la comunicación tienes que, si tú te conoces, si tú has trabajado en ti mismo, es mucho más fácil también manejar el otro mundo de la otra persona y la comunicación se hace mucho más fluida y natural. Entonces, vamos a tener un gran evento que se llama el Seminario de Emociones, donde vas a pasar 2 días y medio trabajando en ti mismo, sanando emociones del pasado, sanando heridas del pasado y comenzando a realmente conocerte quién eres como persona.
Así es, este seminario va a ser el próximo 10, 11 y 12 de noviembre en la Ciudad de México, en el Hotel Bel Air de la Ciudad de México. Entonces, estamos muy contentos porque es un seminario en donde vamos a estar todos los maestros de TEO, además nuestros alumnos avanzados que ya tienen mucha práctica en el manejo emocional y prácticamente vamos a estar apoyándote uno a uno para que tú puedas sanar esa parte emocional en ti. Así que vas a estar cuidado, vas a estar guiado, vas a estar entre maestros, que somos maestros no porque enseñamos esto, sino porque realmente hemos pasado todos nosotros muchos años de trabajo y desarrollo interno para poder conocernos a nosotros mismos y conocemos un camino. Caminos hay muchos para trabajar en ti, para la sanación. Nosotros te ofrecemos uno donde puedes realmente entender la raíz de tus emociones, la raíz del dolor en la vida y puedes comenzar a sanar esto dentro de ti. Así que esperamos verte en este seminario. Va a estar muy padre. Son 2 días y medio de trabajo interno, de sanación y sobre todo de ir a un nuevo nivel de amor por ti. Así es, así que nos va a dar mucho gusto poder verte ahí, atenderte y bueno, pues reserva rápido tu lugar porque conforme pasa el tiempo se van agotando, ¿verdad? Y entonces más vale que estés ahí y que no vayas solo. Es importante que no vayas solo. Entonces, si tú lo que quieres es mejorar tus relaciones, tu relación de pareja, padres e hijos, familia, ve acompañado. Porque créeme que el aceleramiento, el mejorar las relaciones es cuando las personas con las que tú convives están también en el mismo conocimiento. En la misma sintonía, ¿no? Trabajando juntos. El año pasado este evento fue completamente sold out, así que te quiero invitar a que no esperes. Y para hacer una recapitulación de todo lo que vimos el día de hoy, primer lugar en la comunicación, no huyas. Okay, no salgas corriendo, no evites conversaciones difíciles, pide ayuda o pide guía. Sí. ¿Sale? Una vez que ya estás ahí en la comunicación, mantente siempre presente, escuchando, mantente interesado en conocer lo que realmente la persona te quiere decir. Para eso necesitas no interrumpir, permitir que termine la comunicación y entonces tú tendrás tu momento de comunicar. Así es. Y dentro de esto también, asegúrate que sea en un lugar, tal vez no completamente silencioso, pero sí que puedas tener el espacio y el tiempo para tener lo que se necesite en la comunicación. Puede que sean varios días que tengas que manejar una conversación difíciles. Por ejemplo, en los negocios, a veces si van a hacer una unión de compañías, son meses de negociaciones y meses de acuerdos y por escrito y cosas así. Así que en tu comunicación con personas importantes sobre temas importantes, date el tiempo y date el espacio para hacerlo de una manera correcta, bien, con amor. Así es. Y tu trabajo interno. Exactamente. ¿Sí? Para manejar tus emociones, para que tus emociones te permitan tener una comunicación mucho más efectiva. Ajá. Y eso incluye sanar tus heridas del pasado, cambiar patrones negativos que viste de otras personas, de cómo comunicaban y aprender técnicas, conocimiento, no solo de cómo comunicar, sino también de controlar tus emociones, de no culpar a la otra persona, de no estar malinterpretando, de no interrumpir y sobre todo de no estar peleando por la razón. Bueno, excelente, Chio. Ha sido un súper podcast contigo. Muchas gracias. Y para el próximo podcast vamos a tener aquí nuevamente al maestro Chapaev y a Luz Aurora, donde nos vamos a estar hablando acerca del cuarto pilar, que es el tiempo de que tú tienes que estarle dedicando a las relaciones, que realmente amas y te importan, ¿no? O sea, porque a veces pasamos muchísimo tiempo en el trabajo, en el tráfico, durmiendo, pero a veces también las relaciones importantes en nuestra vida requieren tiempo, que como acabamos de platicar, tiempo de comunicación, pero también tiempo de calidad y tiempo de conectar en apertura, en amor, en realmente interés en la otra persona. Así que no te lo pierdas, va a estar muy bueno. Así que, Chio, qué bueno que estuviste aquí. Gracias y... Gracias a ti, Aline, gracias a Teo por la oportunidad que nos da de compartir todos estos conocimientos que transformaron nuestras vidas y que queremos compartirlos contigo. Muy bien, pues espero que te haya gustado este podcast. Si te gustaría saber más temas, nos puedes mandar un correo electrónico. Estamos abiertos a sugerencias y cualquier cosa que tú quieras saber acerca del desarrollo interno, las relaciones, puedes hacernos preguntas. También si tú conoces a una persona que podría beneficiarse de saber acerca de la comunicación y las relaciones, mándale este podcast, compártelo porque hace falta mucha sabiduría y conocimiento en este mundo, así que sea una fuente de conocimiento y compártelo. Y si quieres saber más de nosotros y de Teo, nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales como Teo con H, T-H-E-O,
.org.mx. Así que espero que te haya gustado este podcast. Esperamos saber de ti. Si nos quieres mandar también cartitas de amor a cualquiera de los maestros, también recibimos fanmail. Así que muchas gracias por habernos escuchado y esperamos que te guste nuestro próximo podcast. Espéralo.